saludo en el nombre de nuestro Señor. Gracias, familia, por estar un lunes más aquí en Nuestra Fe en Vivo. Y yo sé que ya lo han reconocido, porque es un sacerdote que tiene un ministerio que realmente lo ha llevado por muchísimos sitios y estoy seguro que ya saben quién es, pero por si usted no sabe quién es, se lo voy a presentar. El padre Rafael Capó. Padre, muchísimas gracias por estar de nuevo en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe. Para mí es una alegría estar contigo y con todos los televidentes que siguen nuestro programa, porque ya considero también que soy de tu familia. Seguro. Y les tengo que hacer una aclaración, no es Superman. Les digo, no, porque ustedes ven que es Los un hombre, jóvenes así llaman, así muy llaman. bien parecido y que sí tiene mucha remembranza con, ¿cómo se llama? Que Clark. Bueno, el personaje que hacía. Tranquilo. Era de mi juventud. Mis superpoderes son otros en el altar. Ah, es cierto, que ni los ángeles tienen los poderes Amén. que usted ha recibido en esa Amén, ordenación. amén, para la gloria de Dios. Padre, pues de verdad, muchísimas gracias por estar nuevamente. Yo sé que usted tiene una agenda muy apretada por su mismo trabajo. Padre es el director del CEPI. La gente me está diciendo, ¿qué es el CEPI? ¿Qué es el CEPI? Bueno, se lo voy a decir. Son las siglas en inglés del Southeast Pastoral Institute, que traducido a la lengua que se va a hablar en el cielo, que es el español, Exacto. es el Instituto Pastoral para el Sureste de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Estoy bien, padre? Es correcto. El CEPI es un instituto pastoral que fundaron los obispos del sureste de Estados Unidos para apoyar sus proyectos de la pastoral hispana. Ajá. En 30 diócesis que abarcan desde Luisiana a la Florida hasta Carolina del Norte, Kentucky, Tennessee. Son 9 estados, 30 diócesis. Y entonces ese instituto pastoral coordina, apoya los proyectos del Ministerio Hispano en todas esas diócesis y como es la única oficina regional interdiocesana de pastoral hispana, pues también tiene un papel y una importancia también a nivel nacional en los Estados Unidos. Yo sé que siempre hay por ahí alguna persona que dice, bueno, ¿y a nosotros qué? Si trabaja para los Estados Unidos, pues entonces voy a cambiar de canal y me voy a ir a otro sitio. Momento, porque ustedes van a aprender mucho de lo que es una pastoral que no se aplica solamente aquí a los Estados Unidos, sino que tiene que ver para cualquier diócesis, arquidiócesis católica. Así ¿No? que, Y el papel nuestro también es muchas veces puente entre América Latina y los Estados Unidos, Ajá. porque trabajamos también el apoyo a la pastoral de los migrantes, conexión también con sus familias, con sus iglesias locales también en Latinoamérica. que tenemos aquí en Estados Unidos de toda nacionalidad. Usted no me diga que aquí nada más somos los mexicanos. Hubo un tiempo que efectivamente era muy fuerte la presencia mexicana, pero en los últimos años ha cambiado. Es correcto. Con las inmigraciones por razones políticas o económicas, hoy día Estados Unidos es un mosaico. Hablando de Hispanoamérica, aquí hay de todos. Es así, desde México hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia. Y el Caribe incluido completo. Incluido nuestro querido... ¿De dónde es el padre? A ver, dígame por su acento. No es cubano. No. No, español tampoco. Tampoco. Es de una isla que en este momento está pasando muy difícil tiempo, Puerto Rico. De Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico. Padre, ¿qué tal si usted nos lleva en una oración para Seguro que ponernos sí. en manos del Señor y de paso, ya que tenemos aquí a la patrona de Puerto Rico, pedimos en oración? Amén. Pues pongámonos en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y de misericordia, tú que velas por todos tus hijos e hijas y pones en nuestro corazón la luz de tu Espíritu Santo, te pedimos que sigas inflamando nuestras vidas con los dones del Espíritu para que podamos ser fieles discípulos misioneros de tu Hijo, construyendo tu reino con la alegría del Evangelio. Todo esto lo ponemos en tus manos pidiendo por las necesidades de todo tu pueblo, en especial de aquellos que sufren. Y bajo la intercesión de María en todas sus advocaciones de América Latina, de las Américas y de una manera especial bajo el manto de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, si la gente se ha fijado un poquito en esta imagen de Nuestra Señora de la Divina Providencia, es bellísima. Es que bello. yo conozca, puedo estar equivocado, esta creo que es la única advocación que tiene al niño en su regazo. El niño Jesús en el regazo de María, confiado, durmiendo plácidamente, sin ninguna preocupación, porque sabe que está en el regazo de su madre.
Y la cara de paz que también tiene ella, ¿verdad? De ver a su hijo, imagínense, al hijo de Dios en el regazo de una mujer. Qué gran Qué misterio. gran misterio, ¿verdad? Y para nosotros también nos evoca el ver al niño Jesús en el regazo de María, sentir que nosotros, hermanos de Jesús, hijos también de María, estamos también en su regazo. Ajá. Y ella cuida de nosotros y no tenemos que tener miedo. Correcto. Padre, así que ya develamos una de sus cualidades, puertorriqueño, que es realmente Amén. un pueblo que queremos muchísimo y usted lo representa muy dignamente. Yo quisiera que brevemente usted nos diera un panorama de lo que está pasando en este momento en Puerto Rico, puesto que este no es un problema exclusivamente de Estados Unidos, porque Puerto Rico es afiliado, está en una relación con Estados Unidos, pero es un problema de la humanidad. Es correcto. Después del huracán María, yo tardé más de 2 semanas en poder comunicarme con mi familia y tener noticias directas de lo que estaba ocurriendo, solamente lo que uno veía por las grandes cadenas y por las noticias internacionales. Y ciertamente pues la isla está pasando una situación que es una tragedia, pero la gente está llena de esperanza en medio de toda la destrucción, en medio de una situación en la que la recuperación tardará meses y meses. El pueblo está lleno de esperanza y la iglesia está jugando un papel muy importante, los obispos, las parroquias, como lugares de encuentro y lugares de dar esperanza al pueblo para seguir adelante en medio de la recuperación. Padre, pero cuando usted habla de familia, usted está hablando de alguien muy cercano, que son su papá y su mamá. Tengo mis padres en Ponce, una hermana en Ponce y mi hermano en San Juan. Y tengo una abuelita de 93 años también en Ponce. 93 años. 93 años. Oh, qué lindo. Sí, así Ajá. mismo. Entonces, pues claro, el corazón Claro. palpitaba de nerviosismo uno al no tener noticias de la familia Ajá. y saber en estos momentos lo que están pasando en medio de esa recuperación. Mire, hay gente que critica mucho al Papa Francisco. Y una de las críticas es que dice que él no tiene por qué estar hablando del calentamiento global y de hablarnos, como nos lo hizo en su documento, del cuidado que tenemos que tener por nuestra prestada tierra, que no nos Así es. pertenece, es creación de Dios, le pertenece a Dios. Pero ¿qué razón tiene el Papa Francisco en alertarnos de las consecuencias que puede haber si no estamos realmente cuidando bien esta creación que Dios nos prestó? Ciertamente. Y el Papa en Laudato Si es muy claro. Claro. Y es la invitación que nos hace a todos los cristianos, porque no nos habla solamente a los católicos, sino a todos los cristianos en general y a todo hombre y mujer de buena voluntad, Correcto. de que, oye, hemos recibido la creación como un don y la estamos hiriendo continuamente. Y tenemos que ser responsables en el cuidado de la creación. Nuestra casa común, que dice el Papa. Y es la única nave que tenemos para navegar por el espacio. Así es. Porque aunque tenemos la hermana Luna, como le decía San Francisco, Sí. pero todavía no podemos navegar en la hermana Luna. Es Este correcto. es nuestro bote. Es correcto. Y si lo tratamos mal, estamos pagando las Y consecuencias. nos toca llevar ese bote, que no es nuestro, es del Señor, llevarlo por las aguas de futuro. Padre. No, y es tan serio este asunto que yo me recuerdo en el libro de Apocalipsis, dice Juan, y de arruinar los que arruinaron la tierra. Hay una sentencia bien profunda en el libro de Apocalipsis. Así lo dice claramente, no recuerdo en este momento el versículo, Sí. pero en el libro de Apocalipsis dice, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Es Es así. una responsabilidad. Inmensa. Y todos somos responsables. Tú, yo y nuestros televidentes, cada uno de ustedes. Dígaselos otra vez, Padre. Sí, porque yo lo he creo que dicho lo acá. tienen que oír Ajá. y sentirnos que en la manera como nosotros cuidamos de nuestros bienes, cuidamos de nuestro terrenito, de nuestra casa, cómo utilizamos la corriente eléctrica, cómo utilizamos el agua. Allí es que tenemos que empezar a ser responsables. Padre, es que es tan seria la cosa porque no solamente fue este problema por el cual Puerto Rico, que dos huracanes, porque Sí. Primeramente le había Irma, pasado primero. rozando Irma, Sí. Ujú. que ya había hecho un daño bastante severo, y después viene María, que le pasa por el mero encima el ojo del huracán Es y correcto. deja en una situación Sí. de urgencia a Puerto Sí, Rico. y yo quisiera decirle a todos los que siguen nuestro programa que Puerto Rico está muy agradecido de la solidaridad, de la oración, del acompañamiento, de la ayuda, incluso de hermanos, hermanas en Latinoamérica
que están ellos mismos en necesidad, Claro. pero que han sido solidarios en estos momentos con Puerto Rico, en estos momentos de tanta necesidad. Mire, voy a aprovechar algo de una vez ya que lo tengo a usted presente. Si usted quiere todavía hacer un donativo a Puerto Rico, lo puede hacer. Ahora, escúcheme una cosa. Hágalo y no me vayan a malentender, no por la Cruz Roja. Estas organizaciones tienen grandes costos de operación. O sea que si usted da $1 para Puerto Rico, lo que va a llegar efectivamente serían quizá 10 céntimos, 10 Sí. centavos, porque hay gastos de operación. Hágalo a través de la Iglesia Católica. Sí, que lo hagan a través de Cáritas en Cáritas. cada uno de sus países, Ajá. pidiendo que sea destinado al Fondo de Solidaridad con Puerto Rico. Y por ejemplo, padre, si una señora, vamos a poner que está viéndonos en Argentina, en Buenos Aires, Sí. doña Juanita, dice, bueno, yo quiero donar, ¿cómo lo hace si quiere hacer llegar $10? ¿Va a su parroquia o cómo? Que busquen la información de contacto con Cáritas en su país. Esa Ajá. será la manera más segura de hacer llegar la donación y cualquier ayuda que quieran hacer. Así que mire, nunca es tarde. Si usted se siente realmente que quiere hacerse solidario con Puerto Rico, claro, hay que orar por Puerto Rico, ya lo hemos hecho. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán. Dice el refrán. Ponga usted, en lugar de irse a envenenar, a comerse una de esas hamburguesas que están llenas de grasa, de colesterol, se está usted envenenando, por Dios. Ahórrese ese veneno y de ese donativo. ¿Sabe cuánto vale una hamburguesa hoy, padre? ¿Cuánto? Hoy día, si usted va a cualquiera de los M o de los K, para no hacer publicidad, Sí. por lo menos usted va a gastar $15 o $20. Y si va con la familia, $30 o $40. Es correcto. ¿No puede usted mandar $10 para Puerto Rico? Bueno, es así. Recuerden que acabamos de pasar el jubileo de la misericordia. Y la misericordia, miser, es compartir, hacernos solidarios con el que sufre. Y abrir el propio corazón en cercanía con el que está sufriendo. Porque el juicio final, Mateo 25, fíjese que no nos van a preguntar a cuántas misas fuimos. Sino Con todo mi respeto, Sí. ni cuántos rosarios rezamos, que No. hay que rezarlo. ¿Sabe qué es lo que nos van a preguntar? Vaya a Mateo 25. es así. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. Tuve sed y me diste. Estuve en la cárcel. Las obras. Por eso Santiago dice tan claro, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar con mis obras la fe. Amén. Bueno, no fue regaño para nadie, pero de una... No, invitación para ti, para mí, para cada uno de los que siguen nuestro programa. Padre, usted luce muy joven. Gracias, pero ¿Usted nació ya siendo diácono o...? bueno, yo acabo de cumplir 21 años de ordenado sacerdote. Entonces, la primera comunión lo hicieron sacerdote. Me ordenaron de monaguillo. No. 10 años de formación, de estudios, 21 años de sacerdocio. Sí, sí. 21 años de Sí, sacerdocio. sí. ¿Y Para dó- gloria de Dios Ajá. y servicio en la iglesia de Dios. Ahora, mire, padre, nos ven muchos jóvenes. Sí. Y muchas veces cuando un sacerdote o una religiosa hablan de que tengo tantos años entregado al Señor, piensan que ustedes son como un grupo aparte y que el resto de los jóvenes como que no están llamados. ¿Cómo oye un joven, cómo vio usted el llamado del Señor? Mira, la llamada de Dios es un regalo de Dios que al final es un misterio. Y el Señor lo tiene para cada uno de nosotros, tiene una llamada, para cada uno de nosotros. Pero en su misterio de amor, elige a unos para seguir más de cerca las huellas de su Hijo Jesús y convertirlos con su Hijo Jesús en sacerdotes. Y el descubrir esa llamada a veces cuesta, porque el Señor llama a jóvenes comunes y corrientes. Llama al alto, al bajito, al gordo, al flaco, al inteligente, al que menos sabe, al más atleta, al menos atleta, llama a quien quiere. Y yo recuerdo en mi propia vida cómo las señales de la llamada de Dios estaban muy presentes desde pequeño. Y era algo que es difícil poder explicarlo en palabras, pero era pues un deseo, un sentimiento, un saber que Dios pedía algo más allá. Y el ver el ejemplo de sacerdotes, el sentir en el corazón un deseo de algo más allá, pero a la vez que está ese angelito
presentándole a uno la voz de Dios, también está el diablito diciéndole no. Y pues en muchos momentos de mi infancia, adolescencia, en la juventud, hubo momentos muy concretos de lucha, de rebeldía, de enfrentamiento con esos sentimientos de llamada y decir, pero es que yo no quiero ser sacerdote. Yo no quiero ser sacerdote, Señor, no. Y ante cualquier insinuación, invitación a un retiro, yo recuerdo que explícitamente decía que no. Y decía que no. Pero te puedo contar algo. Claro, claro, claro. Yo soy, Resulta me encantan los cuentos, padre. que allá para el 1906, Mil, no ves. 1985. No quería decirlo porque me van a sacar la edad, pero bueno. San Juan Pablo II convocó la primera Jornada Mundial de la Juventud. Correcto. Y a mí me escogieron. Esa fue en Roma, ¿verdad? Esa fue en Roma. Sí. Y el colegio donde yo estudiaba, me escogieron para representar al colegio en ese grupo con gente de todo Puerto Rico, un estudiante de cada colegio católico. Y pues yo iba emocionadísimo porque del colegio que era cercano a donde yo estudiaba, un colegio de niñas, iba esta muchacha que yo estaba detrás de ella. Y ella iba en el grupo y yo iba muy emocionado de que me habían escogido para ir en ese viaje. Y la chica estaba... Y la chica estaba allí. Ajá. A la vez también ciertamente estaba la emoción de ir y la posibilidad de ver al Papa y ir a Roma. Y todo eso, ciertamente. Comer pero, pizza. Ciertamente. Pero ¿qué pasa? En medio de aquel viaje, las palabras de San Juan Pablo a los jóvenes nos hablaba diciéndonos, abran las puertas de par en par a Cristo. Ajá. No tengan miedo. Ajá. Si el Señor te está llamando, dile sí al Señor. Y yo recuerdo en aquellos momentos que yo escuchaba aquella invitación y yo decía, que se calle, que se calle, que se calle. Ajá. No quería escucharlo. Saliendo de aquella audiencia con San Juan Pablo, un sacerdote que iba en el grupo me invitó a ir en peregrinación a un santuario de allí de Roma. Y de camino al santuario, se nos unió una maestra del grupo, otro joven, le robaron la cartera a aquella maestra que iba con nosotros. Ajá. Y pues ya estábamos como resignados de que se nos había dañado el paseo y el sacerdote dijo, pues vamos a llegar al santuario para llamar a la policía, que nos ayuden los padres italianos que dirigen el santuario. Y fueron a hacer las llamadas y yo me quedé solo en aquella iglesia, era el santuario de San José de Calasanz en Roma. Yo me quedo en oración allí y en aquel silencio, en aquella soledad, era la confirmación como de que el Señor me llamaba a ser sacerdote, pero la lucha interior, y empecé yo a decir, Señor, si tú me estás llamando a mí a ser sacerdote, que aparezca la cartera de esa señora. Oiga, se la puso usted difícil, ¿eh? Sí, porque en Roma que aparezca una cartera, eso ya es lo sé. Más difícil que una aguja en un pajar. Y salí de aquella iglesia diciendo, más vale que no aparezca la cartera. Siempre que comparto la historia con los jóvenes, todos se creen, padre, apareció la cartera, ¿cómo apareció la cartera? Y la cartera no apareció, Pepe. Yo después descubrí que la señal más grande que el Señor me estaba dando no era una cartera. Claro. Era que el Señor me perseguía. Que hablaba dentro de mí, que estaba conmigo, que me invitaba, que no me dejaba. Y en aquella certeza de esa cercanía, pues yo seguía debatiéndome, queriendo señales. Pero llegó meses después de ese momento con San Juan Pablo y de aquel encuentro en Roma, me decidí como, voy a ir a hablar con un sacerdote para clarificar esas dudas y pues quizás hablándolo, pues me puedo olvidar del asunto. Voy, hablo y ya puedo decirle a Dios, bueno, yo lo consideré y ya sigo con mis planes de futuro. Pues me presenté, era un 2 de febrero
de 1986. Eran las 2 de la tarde. Me acuerdo cada detalle. Y fue un momento de decir lo que sentía en medio de lágrimas y de llanto, pero eran lágrimas de alegría. Y para mí ese ha sido el día más feliz de toda mi vida. Decir externamente lo que llevaba en mi interior y reconocer, pero qué alegría más grande hay que decir sí al Señor que llama. Y allí comenzó toda una aventura, entre pruebas, dificultades, idas, venidas, y hoy, 21 años después de la ordenación sacerdotal, de 10 años previos de estudios, Claro. pues le digo al Señor, gracias Señor, porque me llamaste. ¿Y la chica se fue de monja? No, la chica ya es felizmente casada. Es felizmente casada. No, pero le agradezco mucho, padre, que comparte. Creo que esto ilumina mucho a muchos jóvenes, que es normal que pueda haber ese tiempo de discernimiento. Es correcto. Donde puede haber las dos posiciones. Sí, es por acá sacerdocio, no es por acá vida matrimonial o célibe, en fin. Sí. Usted dijo una gran verdad, cada uno tenemos una vocación. Sí. No solamente siempre aplicamos la palabra vocación a las vocaciones religiosas, no. Vocación es el llamado que Dios nos da en el estado de vida donde Él nos quiere. A mí me quiso casado, Amén. a usted como sacerdote, a otro lo puede querer como hermano religioso, en fin. Es donde Dios nos quiere colocar en su juego de ajedrez Así de es. la humanidad. Y yo le diría a los jóvenes que ven nuestro programa, te diría a ti, joven, que si sientes en tu corazón ese soplo del Espíritu, esa llamada del Señor, que no tengas miedo a discernirlo, a clarificarlo, y que 3 cosas. Una, oración, pedirle al Señor que te muestre el camino. Segundo, acercarse a alguien que te pueda acompañar, un sacerdote, una religiosa, un religioso que te pueda acompañar en el camino. Y tercero, vivir una vida intensa de servicio con los jóvenes, con la comunidad, porque allí el Señor en la misión te hablará. Padre, gracias por ese bello consejo que usted acaba de proporcionar. Yo quiero volver un momentito a su historia porque hay algo que me interesa. Yo soy muy preguntón. No hay problema. ¿Y papá y mamá, en ese tiempo de discernimiento, cuál era la postura de sus padres con usted? Bueno, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, ¿sí o no? Cierto, ¿verdad? Tú cierto. como padre lo sabes. Cierto. Pero en ese camino, a veces los padres no saben qué va a ser lo mejor para el hijo. Claro. Pero parten del deseo de que los hijos pues tengan lo Tenga mejor. Y a mí me pasó pues que ciertamente yo nunca había expresado a mis padres la posibilidad de una vocación por el miedo que sentí internamente. Y más bien lo que manifestaba a mis padres era deseos mundanos de irme a una gran universidad en los Estados Unidos, de seguir una gran carrera y ya estaba teniendo ofrecimientos, incluso de becas. Y en medio de todo aquel proceso mi padre estaba ilusionadísimo. Claro. Y en medio de todo aquello, yo haber lanzado la bomba de que no me voy a ir a esa gran universidad, sino que me voy al seminario, pues ciertamente para mi padre fue un golpe que él no comprendió en aquel momento. Y pues ahora yo a la distancia lo entiendo. Por sus deseos de lo mejor para mí en aquel momento, él no lo entendía. Y fue una oposición total. Y con los sacerdotes que me habían acompañado. Y llegó el día que yo tuve que, no había Uber en aquel momento, pero sí había taxi y tuve literalmente que llamar un taxi para coger un taxi e irme al seminario. Y fueron 10 años en los que mi padre no me hablaba, porque no entendía, no comprendía. Claro. Y aquella distancia era un sufrimiento muy grande, que al final yo a veces oraba diciendo, pero Señor, ¿cómo tú puedes permitir esta incomprensión? Y al final, pues, Señor, pues tengo que ser fiel a lo que siento en mi corazón y yo te encomiendo a mi papá y tú harás con mi papá lo que tú quieras, en el momento que tú quieras. Mientras usted compartía esto, Padre Rafael, me vino a la mente nuestro Señor Jesucristo.
los pasajes que tenemos en la Escritura, que su misma familia al principio no entendían que él era el Mesías. Incluso llegó un momento en que pensaban casi que estaba fuera de su mente. O sea que hasta en eso usted se pareció muchísimo a Cristo, de Bueno, más sentir vale que... tan cerca, ¿no? Amén. Esa, digamos, oposición. Pero qué hermoso que usted ha dicho, a la larga yo entiendo la postura de él, ahora entiendo el por qué. Porque él tenía sus planes, obviamente. Y fueron 10 años en mis estudios y al final, y esto no lo he contado públicamente, pero te lo cuento, aquí en la intimidad, sin que nos estén oyendo por allá, ¿no? Tápese los oídos. Terminando mis estudios en Roma, ya estaba yo en la cercanía de mi ordenación diaconal y de la preparación todo a mi futura ordenación sacerdotal. Y en aquel momento decidí dar aquellos pasos en Roma para evitar la multitud de celebraciones en Puerto Rico. Ajá. Pero la semana antes recibí una llamada de Puerto Rico de mi papá diciendo, nos hemos enterado que tienes esa cosa y vamos para allá. Mis compañeros de estudios en aquel momento dijeron, ¿será que te va a secuestrar para evitar que te puedan ordenar y todo? Y fue llegar mi papá al aeropuerto y lanzarse en un abrazo y decirme pues lo orgulloso que estaba de mí, de mi vocación. Qué hermoso, qué hermoso. Y pues nada, doy gracias a Dios por eso. Padre, tenemos que ir a un breve mensaje, pero le agradezco muchísimo esta apertura a contarnos su intimidad y creo que a mucha gente le está usted haciendo mucho bien como me lo hace a mí también. Gracias, Pepe. Vamos a hablar del servicio que Dios le ha pedido al Padre Capó, así que quédese con nosotros. No se vaya a meter por ahí porque se puede meter donde no debe. Quédese con EWTN y Radio Católica Mundial. Volvemos enseguida. Esta música como que suena un poquito de nuestra tierra, como un poco cubano, ¿verdad? Esos sonidos caribeños nos mueven nos la mueven alegría. todo el esqueleto. Padre, yo le agradezco de verdad muchísimo esta apertura de usted, porque es raro, casi siempre cuando nos relacionamos con un sacerdote, como que lo idealizamos mucho o no nos atrevemos a conocer un poco de su vida por temor a quizás ser imprudentes, pero qué bendición cuando alguien como usted nos comparte momentos tan íntimos y tan valiosos que los mantiene a usted en su corazón, ¿verdad? Es que el compartir la vida es el don más grande que Dios nos ha dado. Entonces, lo que yo he recibido como un don no es para mí, es para compartirlo. Sí, entonces, pero hay compartires que pueden ayudar mucho. Yo estoy seguro que quizá hay papás o mamás que tienen un hijo o una hija que está empezando a barruntar una vocación y ojalá el ejemplo que usted nos acaba de poner les ayude a si esta es la voluntad de Dios, let it go, como dicen en inglés. Y apoyar. Deje que vaya para allá. Padre, así que 21 años de ordenado. ¿Se ordena usted en Puerto Rico? Me ordené en Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico. ¿Y cómo llega usted a los Estados Unidos de Norteamérica? Llego a los Estados Unidos hace 6 años, mandado a dirigir la pastoral hispana del sureste de Estados Unidos en este instituto que se llama el CEPI y que coordina la pastoral hispana, el ministerio hispano en las diócesis del sureste. Solamente para que usted se dé una idea de la importancia que tiene una pastoral hispana, ahora hablo concretamente de Estados Unidos, somos el 5º país con más hispanos del mundo. Solamente nos superan México, Colombia, España, Argentina y luego estamos nosotros. Es correcto. Los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que hay una realidad, hay un país hispano. Estados Unidos, una nación donde el español es de una importancia grandísima. Y que va creciendo. Y va creciendo, no solamente la lengua española, sino también nuestra cultura. Correcto, correcto. No hay un poblado
de Estados Unidos donde usted no encuentre algún restaurante o mexicano o puertorriqueño o Es dominicano. correcto. De todo tenemos acá. Y que nos gusta a nosotros los latinos, pero también a los americanos, a los gringos también les gusta. Hombre, por Dios, comen picante ahora como locos. Como locos, es así. Los estamos domesticando. Le estamos No, o sea, enseñando. compartiendo la riqueza nuestra, seguro. Así que llega usted a llevar adelante esta obra maravillosa de la pastoral hispana. Cuéntenos un poquito, ya usted nos dio una semblanza que los obispos de todo el sureste convocan a la formación de este instituto para que les ayude en el crear pastorales para las ovejas hispanas. Es correcto. Y a lo largo de 39 años que lleva ya esta oficina de la pastoral hispana, el CEPI, el año próximo cumpliremos 40 años, el CEPI ha ido sembrando semillas de evangelización y con una prioridad muy importante en la formación. El CEPI ha acompañado a las comunidades hispanas del sureste apoyando con programas de formación, formación en liderazgo, formación pastoral, formación teológica, a todos los niveles, desde mandando profesores a lo largo de todas esas diócesis, profesores que han sido locales de Miami o profesores que han venido de América Latina también, de México, de Colombia, hemos tenido muchos profesores, y que han ido acompañando con formación al pueblo hispano en todas esas diócesis. Una prioridad también es la juventud. Y para el CEPI ha sido importante desde el inicio el trabajo con los jóvenes y el apoyar la pastoral juvenil. Y entonces el formar agentes, asesores adultos de pastoral juvenil, formar líderes jóvenes con destrezas de liderazgo, destrezas pastorales, de evangelización para acompañar a otros jóvenes, eso ha sido súper importante para nosotros y al día de hoy. Pero ese trabajo ha ido pues evolucionando desde que comenzó el trabajo el padre Mario Vizcaíno, a quien los obispos le habían encomendado el inicio del CEPI. Del instituto. A lo largo de los años, el instituto ha tenido una visión muy profética, en una línea de formar líderes, en una línea de formar una iglesia auténticamente misionera, evangelizadora. Y a mí me salta el corazón de alegría escuchar, por ejemplo, todo el mensaje del Papa Francisco, escuchar la línea que el Papa Francisco nos pone en la alegría del Evangelio, su llamada al discipulado misionero, que es lo que el CEPI ha tratado de hacer durante todo este tiempo. Y ahora lanzándose con retos nuevos, con el Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana en los Estados Unidos, con los retos de una juventud hispana, no solamente inmigrante, sino juventud hispana nacida aquí en los Estados Unidos, y los retos de formar auténticos discípulos misioneros. Claro. Es muy importante, padre, esta proyección entre las varias que usted ya nos mencionó, pero muchas veces nosotros pensamos que la juventud no tiene remedio. Pensamos, no, los jóvenes andan metidos en los suyos, andan en el reggaetón, andan metidos por acá, ya cuando sean mayores a ver qué pasa con ellos. Pero los jóvenes no son la iglesia del mañana, los jóvenes son la iglesia de hoy. Los jóvenes son la iglesia de hoy. De hoy. Del presente, dijo una vez San Juan Pablo II. Y a mí me ha tocado acompañar muchos jóvenes en procesos de formación de liderazgo en todo este tiempo, acompañar jóvenes de nuestras diócesis a, por ejemplo, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y puedo decir como testimonio que es hermoso ver cómo el Señor toca y sigue llamando a jóvenes a convertirse en evangelizadores misioneros de otros jóvenes. Y algo tan reciente como la Jornada Mundial de la Juventud pasada en Cracovia. En Polonia, sí. Con el Papa Francisco llevamos una delegación de jóvenes del sureste y los jóvenes allí que fueron conmigo a vivir esa experiencia de encuentro con el Señor, de encuentro de iglesia, encuentro con el Papa Francisco, escucharon que el Papa Francisco en Cracovia le dio a los jóvenes un libro
así como el Papa Benedicto le había dado a los jóvenes en Madrid un libro que el Papa Benedicto había llamado el Ducat, que era un catecismo para los jóvenes, el Papa Francisco le dio a los jóvenes un libro que se llama el Ducat. Benedicto había dado el Yucat. Y el Papa Francisco les da un libro que se llama el Ducat, que le pusieron ese nombre por unas siglas en inglés. Do, del verbo hacer, cat, catecismo. Un libro para ver cómo podemos vivir el catecismo, qué es lo que nos pide vivir el catecismo, la doctrina social de la Iglesia. Vivir nuestra fe. Vivir nuestra fe en vivo. Y el Papa Francisco le da ese libro a los jóvenes allí en Cracovia y los muchachos que yo acompañé dijeron, padre, el Papa Francisco acaba de decir que quiere 1 millón de jóvenes misioneros en todo el mundo para llevar este mensaje. ¿Sabes qué hicieron estos jóvenes regresando de Cracovia? Me pidieron, padre, queremos ser de ese 1 millón de jóvenes misioneros. Queremos que nos acompañes, que nos des formación, que nos prepares, que el CEPI nos acompañe, nos dé esa formación que necesitamos para salir. Y vamos a prepararnos, dijeron ellos, para llevar este libro, el Ducat, esa doctrina social de la Iglesia, a otros jóvenes. Y han estado preparando durante todo este tiempo recursos pastorales, videos, dinámicas, canciones, preparando todo un paquete de materiales para ir a las diócesis, a las comunidades de jóvenes a lo largo del sureste de Estados Unidos, donde allí van a encontrar jóvenes mexicanos, puertorriqueños, colombianos, de toda la geografía latinoamericana, jóvenes de cultura latinoamericana, pero nacidos acá en los Estados Unidos, y van a llevar unos talleres sintiéndose ellos discípulos misioneros, porque el Papa Francisco los envió, y ellos han tomado ese reto como algo muy personal y diciendo, aquí estamos, somos parte de esos jóvenes misioneros del Papa Francisco. Es que es tan importante el trabajo que se haga con los jóvenes, porque los jóvenes van a ser, en unos años van a ser nuestros ingenieros, abogados, médicos, padres de familia, sacerdotes, se van a incrustar en el mundo. Y si de ahora que es una época tan preciosa donde les podemos ayudar a caminar, y algo que usted apuntó que me parece importantísimo, darles formación. Mire, hay una frase que usted lo sabe de San Pablo, ¿no? Dice, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño. El problema es que muchas veces en la iglesia dejamos al fiel siendo un niño. Sí. Y van pasando los años y siguen siendo niños espirituales. ¿Por qué? Porque no les hemos dado el alimento que tiene que irlos llevando en una maduración de su fe. Y yo diría algo, a la vez que les damos esa formación y los acompañamos, nosotros los adultos, los mayores, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos pide el gran reto de nosotros abrir los espacios para que esos jóvenes ocupen los lugares de ellos ser los evangelizadores. A veces no creemos que están preparados. A veces dudamos de su capacidad. Y el Señor nos pide que abramos puertas, que abramos espacios. Y esto es algo muy concreto. Sí, sí, sí. Y entonces yo le diría a los adultos, los líderes que siguen el programa, abran espacios en sus grupos, en sus parroquias, en sus diócesis, en sus organizaciones, en sus movimientos apostólicos, para que los jóvenes sean líderes allí. No esperen que nada más los jóvenes sean líderes en su grupo de la pastoral juvenil. Ellos tienen que ser una voz de evangelización, de discipulado misionero, allí también en las instituciones oficiales de la Iglesia. Y yo voy a ir un poco más hacia lo más básico, padre. Yo creo que incluso en la parroquia, los párrocos, ¿Sí? que empiezan a incluir jóvenes, por ejemplo, en su consejo pastoral. Es sumamente importante. Y el Papa Francisco está demostrando, ahora que ha convocado este gran sínodo futuro sobre los jóvenes, la fe, el discernimiento vocacional, ha querido que un componente bien importante sea, vamos a consultar a los jóvenes, vamos a lanzar esa consulta por medio de los obispos, por medio de internet, que los jóvenes hagan sentir su voz, y vamos a lanzar un presínodo en el que van a ir jóvenes de todo el mundo
a sentarse allí en Roma también, preparando el de los obispos. Qué importancia. No, y el Papa Francisco, no hay duda, es el profeta de este momento. Es así. Y él tiene claramente, usted y yo lo vivimos en su primer encuentro que fue en Río de Janeiro. Es así. Frases que tienen muchísimo de importancia, que en aquel momento las tomamos como folclóricas, ¿no? Cuando dijo, dejen de balconear, le está hablando a los jóvenes. Sí. Métanse en la historia. Métanse en Hay la que salir, abran las puertas, hay que ir a las periferias existenciales. Hagan lío. Hagan lío. Sí, exacto, y se aclaró mucho que él no estaba hablando de pandillas, de lío de No, golpes no. o de... sino hacer presencia. Hacer presencia. Hacer presencia. Hacer presencia y tomar un papel protagónico. Ahora, usted dijo una cosa que yo quiero decirlo, porque no quiero que luego le digan a usted que el malo, sino que me lo digan a mí. Sí. El problema es que muchas veces en Iglesia tenemos los líderes caciques que no quieren soltar el hueso. Sí. Por, no me quiten lo mío, el capillismo, que lo ha dicho el Papa. Cuidado con el capillismo. Exacto. Un buen servidor del Señor no es el que se eterniza en un lugar mientras Dios quiera. Pero cuando llegue el momento de abrir puertas, hay que quitarnos ese capillismo, ese caciquismo y dejar que otros muevan adelante el carro. El líder en la iglesia, el auténtico discípulo misionero, forma líderes y sabe abrir el espacio para la nueva generación de líderes. Y por lo tanto ahí está el gran reto también para nosotros, que acompañemos y hagamos ese espacio para nuestros jóvenes, para ellos llevar también esa labor. Mire, yo estudié la carrera de Relaciones Industriales, Sí. Administración de Empresas, y teníamos un profesor muy querido que nos daba frases muy importantes. Y él, fíjese, en el mundo secular, no estoy hablando del mundo religioso, Sí. me recuerdo que nos enseñaba, dice, un buen líder es aquel que sabe cuál es el momento de formar líderes para que hagan el trabajo mejor que él aún. Así es. Así es. Y eso lo hablaba a un nivel, digamos, de pero usted lo acaba de poner a un nivel religioso, eclesial, tiene la misma ecuación. Y por eso el acompañamiento de la juventud para formar esos nuevos líderes es una prioridad para la iglesia en toda su geografía universal. Ajá. Y que para nosotros aquí en los Estados Unidos, para cada uno de los pueblos de América Latina, es un desafío. Ajá. Que hagamos esos espacios para los jóvenes acompañándolos. Ahora, Padre Capó, creo que pronto viene otro encuentro hispano. ¿Nos puede usted hablar un poquito de lo que viene en un futuro? Sí, ciertamente estamos ilusionadísimos con el gran proceso del 5º Encuentro Nacional de Estados Unidos de la Pastoral Hispana. Y es un proceso en el que estamos involucrados los líderes, las diócesis, las parroquias, las comunidades en todos los Estados Unidos, en un proceso que nace de la base a nivel de las parroquias, convocando a nuestros hermanos, hermanas hispanas a un proceso de evangelización en el que desde pequeñas comunidades hacen una reflexión y son enviados a ir en misión, en una salida misionera, a identificar donde hay hermanos y hermanas que están alejados, para compartir con ellos la alegría del Evangelio y consultar y escuchar esas voces y traer esos resultados, esas voces, esa consulta a las parroquias, hacer encuentros a nivel de parroquia para escuchar esas voces, necesidades, retos, desafíos, esperanzas, y entonces pasar los resultados de unos encuentros parroquiales a los encuentros diocesanos, donde cada obispo preside un momento de celebración, de reflexión, de consulta, de poner todos esos resultados diocesanos en común, y de allí, esa es la fase diocesana, lanzar los resultados a una fase regional. Y es lo que va a venir en los próximos meses. En este momento estamos en la fase diocesana. A partir ya de enero empezará la fase regional, que tendremos nosotros en el sureste, nuestro encuentro regional, y así en las distintas otras partes de los Estados Unidos. Y allí acudirán delegados de cada diócesis, y van delegados de todo tipo, que son enviados por cada diócesis representando a la juventud, representando a los líderes, representando a los que son inmigrantes, representando a los que han nacido acá, y entonces poner todo en conjunto en esos encuentros regionales para encontrarnos en septiembre del 2018 en el gran 5º Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana,
que será un momento de gracia. El Papa Francisco nos lo ha repetido. El mismo Papa Francisco le ha dicho a los obispos de Estados Unidos, esto es un momento de gracia, un nuevo Pentecostés para la Iglesia Católica de los Estados Unidos, escuchar la voz del pueblo hispano y con mucha esperanza, tal vez pues de allí tendremos resultados de o un plan pastoral o unas líneas de acción o un compromiso renovado de nuestros líderes y de nuestras comunidades. Qué importante es todo esto, padre, porque una realidad que no hemos mencionado es que, dada la gran presencia hispana, no tenemos los recursos pastorales para cuidarlos como se debería, y hay un gran proselitismo, desgraciadamente, de sectas. Están tremendamente fuerte trabajando testigos de Jehová, adventistas, que realmente se están llevando muchísimas ovejas. Y no es culpa de la Iglesia Católica, simplemente es que la presencia hispana es tan nueva, digamos, en cierta forma, que recién se están creando todos estos planes pastorales para poder atender esa realidad. Los desafíos son muchísimos, los retos del momento actual son muchísimos, pero si nuestro pueblo hispano, los líderes de nuestras comunidades, acompañamos a nuevos jóvenes líderes, descubriremos nuestra vocación de discípulos misioneros para no solamente que el pueblo hispano en los Estados Unidos sea evangelizado, sino para que los hispanos en los Estados Unidos se conviertan en evangelizadores de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, no solamente para sus hermanos y hermanas hispanos, sino también para la Iglesia en general, que es tan multicultural en los Estados Unidos. Qué óptica tan diferente la que usted nos presenta a como nos presenta el mundo, ¿no? El mundo, desgraciadamente, lo sabemos por la parte política, ve la presencia hispana casi como un problema que hay que ver cómo nos lo sacamos de encima. No voy a entrar aquí en las políticas del actual presidente y migración, etcétera, etcétera. Pero usted mencionó algo que creo que es importante. La presencia hispana en Estados Unidos es de Dios. Yo creo, padre, que es la sangre fresca, nueva que Dios ha traído no solamente para el mismo pueblo hispano, sino para esta gran nación. Es así. Y los hispanos, los inmigrantes, el pueblo latino en los Estados Unidos no es un problema. No. Es una bendición para la iglesia y para la nación. Oiga esto bien, para cuando en la noticia del noticiero le digan a usted que los hispanos son un problema, que desgraciadamente, como dijo el actual primer mandatario, que son contrabandistas, que son drogadictores, que son violadores. Mentira, es un pueblo noble, bueno, que hay gente mala, lo hay en todas partes. Pero la gran mayoría, fíjese, el pueblo hispano está trayendo algo que ha perdido mucho la sociedad norteamericana, la familia. La familia. El sentido de familia, el sentido de solidaridad, María. El sentido de fiesta, de María y de comunión, de comunidad. No solamente las comidas, aunque ya las mencionamos. No solamente las comidas. No es la única bendición que hemos traído. traído. No solamente. Y yo diría algo más, Pepe. El pueblo hispano se da cuenta que la fe cristiana, la fe católica que llegó a estas tierras que hoy son los Estados Unidos de América, traída por aquellos primeros misioneros españoles, hace 450 años, en las costas de la Florida. Esa primera evangelización que comenzó con españoles, con el pueblo hispano, ahora nuevamente le toca al pueblo hispano convertirse en evangelizador de todas estas tierras y la iglesia en esta nación. Mire, solamente para poner un ejemplo. Yo conozco una parroquia aquí, en Alabama, que tiene tres misas. Tiene una misa el sábado, tiene otras tres misas en domingo. Bueno, hay una misa que es la misa en español. Las otras misas en inglés tienen, voy a decirle en comparación, a un 10% a lo que cuando viene la misa hispana llegan los hispanos. No caben en la iglesia. Y los niños corriendo y saltando. Corriendo. ¿El número de bautismos de quiénes son? De los hispanos. De los hispanos. Ajá. Y los obispos se han dado cuenta de esto. Nuestro liderato en la iglesia se ha dado cuenta. Y el Papa Francisco se lo ha repetido a los obispos cuando vino acá a Filadelfia y continuamente, y ahora en el llamado del Quinto Encuentro Nacional. Toca este momento de acompañar al pueblo hispano para que el pueblo hispano se convierta también en evangelizador de esta nación. Ajá. Fíjese qué importante la visión que estamos en esta tarde teniendo, ¿verdad? Ya no ver más al pueblo hispano en Estados Unidos como un problema político,
sino verlo realmente como una bendición que Dios le concede. Y voy más allá, fíjese, Sí. de la presencia hispana. Usted sabe que, por ejemplo, en España está decreciendo geográficamente. Hay muy pocos matrimonios, hay muy pocos hijos, hay muy poca población nueva en comparación con la población que va pasando a la vida eterna, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, un obispo que lo puedo mencionar sin ningún problema, Munilla, Sí. de San Sebastián, que me lo dijo a mí en un programa de Nuestra Fe en Vivo. América, vengan para España, los necesitamos. Así como América fue bendecida por la madre, dice, ahora la madre necesita a la hija. Que vengan acá, que nos traigan otra vez el valor de la familia, que vengan a tener hijos acá, que nos vengan a inyectar todo eso que ustedes tienen en América, que hemos perdido en España, como es otra vez el valor de la familia, etcétera, etcétera. La madre patria estaba clamando por una presencia hispana. Es así. Eso aquí en Estados Unidos está ocurriendo, padre. Es así. Y Está entonces el llegando. pueblo hispano descubre que no es nada más evangelizado, sino que cada uno se convierte en evangelizador. Ajá. Todos somos verdaderamente discípulos misioneros. Ahora, yo sé, porque los estoy viendo ahí, yo sé que hay obispos que nos están viendo en América Latina, conozco a varios, que los saludo, mis queridos hermanos obispos. Yo sé que tenemos obispos, sacerdotes que nos están viendo. Sí. CEPI es un programa de Estados Unidos, pero ustedes tienen alguna forma de poder orientar o apoyar si alguien les dice, más o menos muestran nuestros patrones para que podamos pensar algo parecido. Nosotros ciertamente somos una institución puente, Ajá. puente entre las comunidades hispanas en los Estados Unidos, puente, por ejemplo, también muchas veces con instituciones, organizaciones de los países de procedencia de nuestras comunidades y también ciertamente muchas veces con programas de las instituciones de la pastoral juvenil en América Latina, en el Caribe, instituciones académicas y por lo tanto, pues sí, somos también una institución que fomenta el diálogo y la colaboración entre la Iglesia de los Estados Unidos y la Iglesia en América Latina. América Latina. Voy a dar la dirección porque aunque la hemos tenido en pantalla, la gente que nos sigue por radio, que no tiene una pantalla, no la puede ver. Es muy fácil. Hasta yo me la puedo aprender, imagínense. Es www o W, como a usted le guste, porque le ponen varios nombres, pero es la www.cepi, SEPI.US. US de Estados Unidos en inglés. Oiga, más fácil no puede ser. Facilísimo. Y ahí tiene acceso a nuestros programas, información de la pastoral hispana en los Estados Unidos y maneras de contactarme, incluso. Ajá. Ah. Seguro también. Padre, como usted no tiene nada que hacer, posiblemente le llegue por ahí alguna que otra invitación. Y estaremos orando por todos nuestros televidentes, Ajá. así como pedimos también oraciones a cada uno de ustedes por esa labor pastoral que nos ha sido encomendada. Me quedan un par de minutos, padre. Yo creo que sería interesante que usted le hable ahora a Latinoamérica, ya no a los hispanos en Estados Unidos, y les diga a usted qué palabras les puede usted decir a la gente que nos está viendo en Argentina o en Chile o en Perú, en cualquier parte. ¿Qué les diría a usted? Yo les diría a nuestros hermanos, hermanas de la Iglesia en América Latina y el Caribe, recuerden que la Iglesia ha llamado a una gran misión continental, en la que todas nuestras comunidades, todas nuestras diócesis, todas nuestras iglesias locales descubran que cada uno de nosotros somos discípulos misioneros. No se olviden de ese ardor del Evangelio y cada uno, no importa, desde su hogar, desde la cocina, desde el trabajo, desde el taller, desde la escuela, desde la universidad, allí donde estés tú, allí tienes que ser evangelizador para que tu nación, para que tu gente, tu pueblo latinoamericano sea también bendecido nuevamente por Cristo, como ha sido por 500 años. Padre, y en los 40 segundos que me quedan, ¿nos daría usted la bendición? Seguro que Dios, Padre de bondad, derrame su bendición de amor por medio del amor de su Hijo y la fuerza de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues Padre Rafael, no le digo adiós. No le digo adiós porque espero que en otra ocasión, quizá ya cuando estemos más cerca de este quinto encuentro, ¿en qué ciudad va a ser? Va a ser a las afueras de Dallas, Texas. Dallas, Texas, lo que fue territorio mexicano. Es correcto. Lo tenemos todavía controlado, ¿no? Es correcto. Así que en Dallas, Texas. Sí. Espero que ojalá antes de que ya se llegue este momento, que ya haya habido todo este proceso, usted nos vaya a dar una semblanza porque enriquece no solamente a los que vivimos en este gran país,
creo que es una gran riqueza para toda América Latina, como usted lo acaba de apuntar. Es así, aquí estaremos contigo y con todos nuestros hermanos que nos siguen. Así que ya sabe, la dirección www.cepi.us. Y no la leí, se la dije de memoria. Bueno, aunque no soy argentino, pero tengo 3 nietos argentinos, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Ya saben cuál es mi despido, ¿verdad? Chao, chao. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.